Vamos a estudiar la suma gráfica de vectores. Las operaciones vectoriales son parecidas a las operaciones escalares. Tenemos sumas y restas. En esta ocasión vamos a revisar el método gráfico de la suma o la resta de un vector. Consideremos dos vectores, el vector P y el vector Q. Los vectores se deben dibujar con las mismas unidades y a la misma escala, y siempre usando un transportador y una regla. Cuando sumamos dos vectores, el resultado es otro vector. P más Q es igual al vector R. El vector R es conocido como vector suma o vector resultante. Para obtener este vector, utilizaremos la siguiente metodología. Paso 1. Debemos dibujar el vector P, el primer vector, usando la regla, usando el transportador, a escala y con el ángulo adecuado. Y debemos partir del origen de nuestro sistema de ejes coordenados. Segundo paso. Dibujar un eje coordenado, un nuevo eje coordenado, en la punta del primer vector. Ahí podemos observar en la imagen que el nuevo eje le pusimos unas comillas a los ejes para indicar que no es el eje original, sino que es modificado. Paso 3. Vamos a dibujar en el nuevo eje, en X', Y', el segundo vector, el vector Q. Usamos transportador, la regla, y este vector parte de la punta del primer vector. Paso 4. El vector resultante, el vector suma, lo vamos a obtener partiendo del origen del primer vector y dibujando una línea hasta la punta del último vector. Paso 5. Vamos a medir la longitud del vector resultante, el vector R, el vector suma, y como tenemos escala en nuestro dibujo, podemos encontrar la magnitud del vector resultante. Tomamos el transportador y medimos el ángulo con respecto al eje X positivo del primer sistema de referencia, el primer sistema que usamos. De esta forma ya tendríamos la magnitud y la dirección del vector suma. En el caso de la resta, consideramos que es una suma de un vector con el vector negativo del otro vector. El resultado sigue siendo un vector, de tal forma que R, el vector R, va a ser igual al vector P más el negativo de Q. ¿Qué es un vector negativo? El vector negativo es un vector con la misma magnitud, pero dirección completamente contraria. En la figura podemos observar el vector A con un ángulo θ, y el vector negativo de A, el menos A, es el vector que está en el cuadrante opuesto, ¿sí? Que podemos decir que el ángulo es igual a la suma del ángulo más 180 grados. De esta forma podemos encontrar el vector negativo de cualquier vector que nos dé. ¿Cómo sería el proceso para obtener la resta? Seguimos los mismos pasos. Dibujamos el primer vector. En la punta del primer vector dibujamos un nuevo eje coordenado. Y dibujamos el vector Q. Sin embargo, este vector Q sería para la suma. Si queremos la resta de ese vector, tenemos que dibujar el vector negativo. Es decir, en dirección completamente contraria, con esa magnitud. Y observen cómo ahora dejamos punteado el vector Q original y el vector de línea sólida verde es el vector menos Q. Si se dan cuenta, la resultante ahora ya no va a ser igual que la anterior, sino que va a quedar en el eje X, va a quedar el vector resultante. Volvemos a obtener la medida con la regla y con el transportador. Y de esta forma ya tenemos la magnitud y la dirección del vector resta P menos Q.